competitiva. Bueno, paso a... Bueno, agradecemos a los sponsors, que sin ellos no sería posible todo esto. Más sponsors. Bueno, aliados anteriores y bueno. Muy bien, ¿de qué va a ser esta charla? Bueno, en la programación competitiva, nosotros la palabra matemática la usamos para dos cosas bastante distintas. Que en realidad está bueno distinguir. O sea, una forma en la que usamos la palabra es el razonamiento matemático, que son problemas que requieren muchas deducciones lógicas para reducir problemas, para hacerlo más fácil. Por eso un problema puede ser más matemático si tiene más deducciones lógicas. Y después también están los problemas de matemática, que son problemas que salen con técnicas matemáticas o temas de matemáticas, como por ejemplo la teoría de números, visibilidad o la geometría. Bien. Entonces, ¿de qué es esta charla? Bueno, la primera se adquiere haciendo muchos problemas. Inevitablemente uno mejora la intuición a medida que hace muchos problemas. Y bueno, la segunda, de eso va a tratar la clase de problemas que se resuelven con temas de matemáticas. Más específicamente, de teoría de números y combinatorial. Y bueno, al principio unos conceptos de código para saber codear estos problemas de matemáticas. Bien. Bueno, un error muy común es usar mucho floats o dobles. Esto es bastante malo porque suele tener errores de precisión y cuando estamos con números muy grandes, como por ejemplo de 10 a la 15, puede dar un resultado equivocado que no queremos. Como por ejemplo, y bueno, siempre hay que tratar de evitar usar floats. Entonces, por ejemplo, si tenemos a sobre b mayor o igual a b sobre d, podemos pasar el d multiplicando y el b multiplicando y nos queda la misma desigualdad, pero con multiplicaciones, que no tienen errores de precisión. Vamos a hacerlo todos enteros. Otro error muy común es usar 6 de a sobre b, cuando queremos la división techo de dos enteros. Y bueno, una forma de evitarlo es hacer a más b menos 1 sobre b. Eso capaz es un truco que queda medio raro, no se entiende muy bien por qué. Porque es correcto eso, pasar la división techo a una división piso, sumándole b menos 1. Pero eso va a tener más sentido cuando explique lo que es la dinámica modular. Pero bueno, si lo quieren ir pensando ahora, yo puedo tener los múltiplos de b, tengo acá un múltiplo de b, tengo el 0, b, 2b, y cuando tenga el a, si hago la división piso me va a mandar a este múltiplo de b. Pero como quiero la división techo, quiero que redondee para arriba, entonces le sumo b menos 1. Y si le sumo exactamente b, puede pasar que en un momento lo quería mandar a este b y pasa a 2b. Entonces, para no pasarme, le sumo b menos 1. Y uno puede fijarse que eso nunca se va a pasar y siempre va a dar lo que queremos. Bien, otro truco es, si yo quiero saber si un número i es menor o igual a la raíz de n, o sea, i menor o igual a raíz de n. Una forma de hacerlo es con la función sqrt, calcular la raíz de n. Pero de nuevo, ese sqrt te va a devolver un float. Y eso puede tener errores de precisión. Y cuando yo le tome int de sqrt de n, esto puede hacer que un número alrededor de 10 a la 15 ya da algo erróneo, algo que no queríamos. Puede que nos dé sqrt, puede que nos dé algo como 0.999 por errores de precisión, que en realidad debería ser, por ejemplo, algo que nos puede dar 20.999, pero nosotros queremos que sea 21. Entonces, al tomarle i, nos va a pasar de 20.999. Sí, por eso me lo acabo de decir. Bien. El 20.999
a 20. Pero nosotros queremos que sea 21. Entonces, una forma más segura de hacer esto es, en vez de hacer i menor o igual a s corriente de n, o bueno, int, si nosotros no ponemos el int, lo que va a salir compilado, esto es un int, va a tomar int. Otra forma de hacer esto es simplemente tengo i menor o igual a raíz de n, yo puedo pasar, mientras estemos en números positivos, puedo hacer esto, i cuadrado menor o igual a n. Y en números positivos, todos los números que cumplen esto también cumplen esto. Y bueno, el código es i por i menor o igual a n. Como dice aquí en los. Bien, y ahora primero relacionar esto, y en un lugar donde se aplica esto de i por i menor o igual a la raíz de n, esto de acá, es si queremos obtener la raíz piso de un número. La raíz piso de un número lo llamo a básicamente esto de acá, pero sin errores de precisión. Entonces quiero la raíz de un número n y redondearlo para abajo. Bueno, y una forma de hacer esto es usar la aproximación sqrt de n tan usamos sqrt de n y esto, a lo sumo, con números hasta 18, no va a tener un error más de 3. Incluso más de 1 no va a tener un error. Hacer int de sqrt de n. Entonces lo que hacemos es, empezamos R como esta aproximación que es bastante buena, menos 3. Y vamos sumando, hacemos un while, y vamos sumando mientras que R por R sea menor o igual a N. Y vamos sumando 1 hasta que se pase, entonces sabemos que R por R va a ser mayor a N. Entonces el último R más grande, que es menor que el cuadrado menor o igual a N, va a ser esto menos 1. ¿Eso se ve? Ahí me pregunto acá. Claro, se pasó y se cortó igual. Claro, se pasó, se cortó igual y recuperamos la R menos 1. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué al principio no hago R igual a int de raíz de n menos 3, sino que tengo max acá con 0? Porque, bueno, en negativos, si yo tengo menos 1, capaz ese menos 1 no traigo menos 0. Porque menos 1 al cuadrado vuelve a dar 1 y es más alto de lo que queríamos. Entonces, para que quede todo positivo, bueno, pues no negativos, metemos ese max con 0. ¿Hay una pregunta acá? Ahora empezamos con un tema que es teoría de números, que es la aritmética de los números enteros. Y trata de todas estas cuestiones de cuándo un número es múltiplo de otro. Y es muy útil. Bueno, hay algunos problemas de programación competitiva que directamente el enunciado te mete cosas que determinadas. Pero también es útil y aparece incluso cuando no te dicen el enunciado. No te dicen dame máximo como utilizador de tal cosa. Sino que el problema está hecho de forma tal que la respuesta termina siendo el máximo común divisor. Bien. Bueno, vamos a decir que un número a dividido a b, si existe un entero k tal que a por k igual a b. Y se escribe así, a dividido a b con a. O sea, b es múltiplo de a. Es decir, que existe un k entero tal que a por k igual a b, es lo mismo que decir que b es múltiplo de a. ¿Esto se ve? ¿Por todo se ve bien el negro? Porque está medio... Sí. Bueno, entonces cuando ocurre esto, con k entero, decimos que a dividido a b. Y bueno, si a es distinto de 0, es lo mismo que decir que la división b sobre a da un resultado entero. Bien, por ejemplo, 2 dividido a 4 y 5 dividido a 15, pero 4 no divide 6. Porque si hacemos 6 dividido a 4, no divide. Y bueno, notar que también cualquier número divide a 0, es decir, x divide a 0. ¿Por qué? Porque siempre va a existir un k tal que a por x
igual a 0. Un K. Un K de que X por K sea igual a 0. Que acá en este caso es K igual a 0. Siempre vamos a hacer X por 0 igual a 0. Esto capaz no tiene mucho sentido ahora, pero también podemos pensarlo como 0 es múltiplo de cualquier número. Porque los múltiplos de todos los números, los múltiplos no negativos, los múltiplos de 5 empiezan 0, 5, 10, 15 y así. Todos los números primero empiezan en 0 y después van a su propio número. ¿Entendí esa parte? Bien. Ahora tenemos varias definiciones que son muy útiles, capaz algunos de las saber. Decimos que D es un divisor de N y D divide a N. Por ejemplo, los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10. Decimos que P es un número primo si tiene exactamente dos divisores distintos, 1 y 3. Por ejemplo, 3 es un número primo, porque divide solo el 1 y el 3, el 2 no lo divide, y cualquier número mayor a 3 no va a dividir a 3. Eso es algo también muy importante que me debe mencionar. Si nosotros tenemos que A divide a B con B distinto de 0, entonces en particular sabemos que A va a ser menor o igual a B. Porque de nuevo lo podemos pensar como que B es un múltiplo de A, y si es un múltiplo que es distinto de 0, entonces empiezan a partir del mismo número y van para arriba. Entonces se va a cumplir que va a ser mayor o igual a A. Bien, entonces, ¿para qué dije esto? Bueno, porque uno se podría preguntar, ¿el 3 es un número primo o no? Y para hacer esto, debería verificar si 1 divide a 3, si 2 divide a 3, si 3 divide a 3, si 4 divide a 3. Pero por lo que tenemos acá, ya sabemos que esto nunca puede pasar. Entonces es suficiente con ver todos los números desde 1 hasta P. Y con eso podemos saber si es un número primo o no. Bien. Y hay un teorema que es bastante útil para razonar en términos de teoría de números, que es muy útil pasarlo a esta otra forma de verlo para resolver el problema, que es todo número positivo se puede escribir como un único producto de primos, que se llama factorización en primos. Por ejemplo, la factorización en primos de 10 es igual a 2 por 5. El 2 es un primo y es 5. Y la factorización en primos de 12 es 2 al cuadrado por 3. Y otra cosa es que esto es único. Es otra cosa que nos dice el teorema. Entonces, es bastante útil a veces pensar en el número o a veces pensar en su factorización para saber cosas de su divisibilidad o cosas así. Y otra cosa a mencionar es que la factorización en primos del 1 es vacía, no tiene ningún primo. Escribo así, ¿sabes? Es vacío. Porque básicamente cuando el producto de ciertos números no hay nada, porque uno es el neutro de la multiplicación. Pero bueno, es un detalle, pero nada. Sirve saber que la factorización del 1 es vacía, no tiene ningún primo. Bien. Ahora, ¿cómo hago tres cosas en código? A mí me da hacer el spoiler. ¿Qué hace la función? Es primo, que es decidir si n es primo o no. La función divisores, que devuelve una lista de los divisores de n. Y factorizar, que devuelve la factorización en primos de n. ¿A alguien se le ocurre cómo es el primero? Decidir si un número es primo o no. La función de fuerza bruta es un for y chequeo todos los. Claro, hacer lo que hicimos acá, ¿no? Sí. Aprovecharse de que si A divide a B y B dicho de 0, entonces A menos a B. Bueno, justo lo otro, ¿no? Bien, ¿y cuál es la complejidad de eso? No ven tantas operaciones como el número que estoy. Claro, o de Lo puedo cortar a la mitad, güey. a la mitad. Sí. Bueno, es una mejora, pero sigue siendo de.
Ahí se le pone algo mejor. Que no lo sepa todavía. Bueno, todas estas tres cosas salen con un mismo truco. Que, bueno, acá dijeron cortarlo a la mitad. Es bastante parecido. No es cortarlo a la mitad, pero más o menos. Todas estas tres cosas se pueden hacer cortando esta raíz de n. Porque toda la información que queremos se puede obtener iterando los números hasta raíz de n. Por ejemplo, para decidir si un número es primo o no, basta con ver todos los números desde 1 hasta raíz de n. En vez de iterar desde 1 hasta n, vemos hasta raíz de n. Y bueno, me preguntarán por qué pasa eso. Bueno, eso pasa porque, bueno, lo veo ahí. Bueno, sí. Si ningún número hasta la raíz de n, o sea, si todos los números a menores o iguales a raíz de n se cumple que a no divide n, esto es un no divide, está bien en la lista. Entonces, bueno, yo quiero decir que acá el algoritmo dice que n es primo, no está de acuerdo. Pero yo quiero ver si es correcto o no. Entonces, un caso que me lo rompería sería que exista alguna mayor a raíz de n tal que a dividido a n con a mayor a raíz de n. Y distinto de n, ¿no? Porque n siempre va a dividir a n. Bien. Ahora, si un número no es primo, sabemos que se puede escribir como el producto de dos cosas donde ambos son mayores a 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 10 no es primo. Voy a cambiar de color. 10 no es primo. Entonces lo podemos escribir como 2 por 5. 7 es primo y la única forma de escribirlo como el producto de dos cosas es 1 por 7 o 7 por 1. Y yo quiero escribirlo como el producto de dos números que ambos sean mayores a 1. Bien, y bueno, ¿por qué pasa esto? De nuevo, pueden verlos en términos de su factorización en primos. Y si no es primo, yo tengo que su factorización va a ser algo de la forma p a la algo por q a la algo, o simplemente solo p a la algo. Y acá, si tengo p a la algo, con este algo mayor a 1, porque si no sería primo, puedo escribir p a la, bueno, pongamos un, tengo p a la e, puedo escribir p a la e menos 1 por p. Y ahí estos dos números no son mayores a 1. Y, bueno, si nunca pasa esto, que tengo p a la e con e mayor a 1, voy a tener al menos dos primos. Y bueno, voy a escribir este número por este número. Y ambos son mayores a 1. Bueno, este es un ejemplo de por qué muchas veces sirve razonar en términos de la factorización en primos de un número. Pero bueno, eso es un detalle. ¿Hay alguna pregunta acá? Capaz que no me lo. Bueno, entonces, si un número no es primo, lo podemos escribir como el producto de dos números mayores a 1. Ahora, queremos decir que a no es primo, para que se rompa nuestro algoritmo. Entonces se puede escribir como el producto de dos números x por y igual a n, perdón, que n no es primo. Bien. Pero ahora nuestro algoritmo iteró todos los x hasta raíz de n y dijo que ninguno lo divide en n. Y lo mismo con los y, o sea, iteró todo hasta raíz de n y bueno. Entonces, x tiene que ser mayor a la raíz de n y y también, porque si no lo divide. Habría un número menor o igual a la raíz de n que divide n. Capaz que no, capaz que no. Igual el azul de ahora se ve mejor que el negro. Ah, es un sí. Este es lo mejor. Bueno, seguimos. Entonces, queremos ver que n no sea primo. Entonces se puede escribir como x por y, con ambos mayores a 1. Pero sabemos que tanto x como y tienen que ser mayores a raíz de n. Entonces, yo tengo un producto de dos cosas mayores a raíz de n y quiero que sea igual a raíz de n, igual a n, perdón.
Pero como tengo el producto de dos cosas mayores a raíz de n, el producto va a ser mayor a n. ¿Me siguen ahí o quieren que escriba un poco más? O sea, raíz de n por raíz de n, raíz de n Claro. cuadrado. Raíz de n por raíz de n es igual a n. Entonces, si yo tengo dos números que son estrictamente mayores, esto ya se va a pasar. Porque tenemos un número positivo y si subimos, entonces es suficiente con ver todos los números hasta la raíz de n. Y bueno, el algoritmo es ese que tenemos ahí. Bueno, empezamos en 2, justamente si uno le divide, puede que sea primo también. Y bueno, acá de nuevo está lo que les dije, que en vez de verificar que i sea menor o igual a i por rt de n, tenemos i por i menor o igual a n. Y bueno, si en algún momento i divide a n, o sea que n módulo i es igual a 0, entonces le decimos que no era primo. Y si no, ¿qué significa esto de acá? Bueno, el operador este se llama operador módulo y nos da el resto de la división entera de n sobre i. O sea, hacemos n sobre i entero, que bueno, se denota así, que es la división redondeando para abajo. Y cuando hacemos esa división nos va a quedar un resto. Por ejemplo, cuando hago 8 dividido 5, me va a quedar 1 y acá me queda un resto 3. Esto es lo que devuelve el operador módulo. Es bastante útil, claro, ahora lo voy a explicar de nuevo en los próximos slides, pero es bastante útil para, bueno, por ejemplo, para ver si un número es múltiplo de otro no. Simplemente nos fijamos si el resto es igual a 0. Bueno, ya tenemos cómo hacer la función f'. Ahora, ¿cómo hago la función de y bueno, ya les doy un spoiler diciendo que toda la información que queremos podemos encontrarla y la nota frente. Bueno, esto se hace en que si D es un divisor de N, entonces N sobre D también, ¿no? Porque simplemente bien. Eso pasa porque si nosotros tenemos que D divide a N, entonces existe un número K tal que D por K igual a N. Y bueno, nosotros estamos diciendo que N sobre D también divide a N. ¿Pero qué es N sobre D? N sobre D es K. Porque hago N dividido D igual a K. Y K es un número entero, por definición. Entonces, tenemos que K se puede escribir como N se puede escribir como K por D entero. Entonces, tenemos que K divide a N también, y por lo tanto N sobre D divide a N. Bien, entonces, cuando encontremos D, yo voy a ir iterando desde 1 hasta raíz de N, cuando encontremos D también encontramos N sobre D. Y yo digo que alguno de D o N sobre D tiene que ser menor o igual a raíz de N. Bueno, ¿y esto por qué? Porque D por N sobre D igual a N. Y de nuevo lo mismo de antes, ¿no? Agarremos algo de forma X por Y. No sé si lo llaman X por Y. Sí. X por Y igual a N. Y nosotros habíamos dicho que si ambos son mayores a raíz de N, esto nunca puede cumplirse. Entonces alguno de los dos tiene que ser menor a raíz de N. Entonces, por iterar todos los números desde 1 hasta raíz de N, voy a encontrar alguno de estos dos y cuando lo encuentre, hago otros. Y bueno, ese es el algoritmo. Un caso borde es que si D es exactamente igual a raíz de N, nosotros vamos a agregar tanto D como N sobre D. Que D va a ser raíz de N y este va a ser N sobre raíz de N, que esto es igual a raíz de N. Entonces vamos a estar agregando
si es que tengo la raíz de n. Y bueno, de nuevo, ¿cómo verifico esto? No usemos la función s por rt, como dije antes, sino que lo que puedo hacer es d por d igual a n. Si d por d igual a n, entonces al vector le vamos a buscar. Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. Y bueno, de tarea, implemento la función divisor. Y bueno, la factorización es el código ese que ven ahí, pero se basa en lo mismo. Itera todos los primos hasta raíz de n, y cuando encuentre un primo que divide a n, vamos sumando el exponente. Vamos a poner. Por ejemplo, tenemos 12. Iteramos. Primero es el 2. El 2 divide a 12. Entonces, le voy a sumar 1 al exponente. Hasta ahora el exponente va a ser 1. El exponente va a ser k igual a 1. Y este es p. Después, mientras que lo sigo dividiendo, le voy a sacar el primo p, o sea, lo voy a dividir, y lo voy a seguir sumando 1 al exponente. Entonces ahora tenemos que n es igual a 6, porque se lo saqué. Bien, ahora de nuevo, 2 divide a 6. Entonces, bueno, esto sigue siendo 2. Le sumo 1 al exponente del 2, y ahora esto me queda 3. Pero ahora 3 es impar, no es par. Entonces, termina en el paso del 2 y sigue avanzando. Cuando vea el paso del 3, dice, bueno, k igual a 1, porque le digo 3 dividido a 3, y me va a quedar 1. Y ahí va a terminar porque ningún número mayor a 1 va a dividir 1. Entonces, la factorización en primos nos queda esto de acá y esto de acá. O sea, 12 igual a 2 a la 2 por 3. Bien. ¿Hay alguna duda de esto? Si no, lo que pueden hacer, si ustedes necesitan hacer esto, pueden verificar. Porque están en SPC y pueden tener notebook. Y cualquier cosa pueden transcribir a mano la función no. Bien. Ahora pasamos a otras cosas. De nuevo, hay muchos problemas que directamente te ponen esto en el enunciado. Te dicen, encontrame el GCD de todas las posibles secuencias de un arreglo, por ejemplo, donde, bueno, o lo mismo con el ejemplo. Pero bueno, ¿el GCD qué es? El Greatest Common Divisor. O sea, el GCD de dos números, por ejemplo, de dos números 4 y 6, va a ser el divisor común más grande. En este caso es 2. Bien, sí, bueno, el divisor común es el divisor que divida ambos y sea lo más grande posible. Por ejemplo, bueno, el de 4 es 2, el de 8 y 15 es 1, el de 3 y 9 es 3. Y cuando el GCD de dos números es 1, se dice que todos los números son coprimos. Por ejemplo, el 8 y el 15 son coprimos, pero el 8 no. Y bueno, notar que 1 va a ser coprimo con mayor número. O sea, GCD de x, 1 va a ser siempre 1. Porque de nuevo, 1 va a dividir a x. Porque 1 divide a todos los números. Como habíamos mucho antes. Y, bueno, 1 divide a 1 de nuevo. Y ningún número mayor a 1 va a dividir a 1. Por lo que teníamos antes de que si A divide a B, entonces A menor igual a B. Dado que B es entonces. Bien. El LCM es el múltiplo común de ambos números más chico. O sea, por ejemplo, el LCM de 10 y 15 es 30. El múltiplo común que es más chico. El LCM de 2 y 3 es 6 y el de 7 y 14 es 14. Y de nuevo, notar que el LCM de 1 y x no es siempre x. Porque x es múltiplo de 1. Y bueno, una cosa a notar es que LCM de A y B es lo mismo que A por B dividido
el LSM de A y B es lo mismo que A por B dividido el GCD de A y B. Bueno, esta cuenta puede parecer medio rara, pero no. Si pensamos en términos de la factorización en primos de A y B, queda bastante más claro. Porque, por ejemplo, tengamos números 12 y 15. Ahora, 12, a lo mejor, bueno, sí, 10 y 15. ¿Cuál es la factorización en primos de? Bueno, ya la hemos hecho. 2 por 5. Pero, bueno, ahora voy a escribir acá un 3 a la 0, que es lo mismo que 1, porque quiero que después me quede acá en el último. Después, entonces esto es 2 por 3 a la 0 por 5. Ahora 15 es 2 a la 0 por 3 por 5 a la 0. Esto es lo mismo que escribir 1, pero que escribirlo así así se ve. Entonces 2 por 3. ¿Aló? Bueno, podemos escribir. Bien. Y el GCT de estos dos números va a ser lo mismo que por cada primo voy agarrando el mínimo exponente. Por ejemplo, acá del 2 agarro el mínimo exponente. ¿Por qué? Porque tiene que dividir el exponente que le pongan 2 va a tener que ser menor o igual a ambos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese número, esa potencia de 2, divida a ambos números. Y para que las divida a estas otras potencias, el exponente tiene que ser menor o igual. Entonces acá voy agarrando el GCD. GCD va a ser este de acá, se agarra ¿qué exponente? Bueno, el de acá. Se va a hacer 2 a la 0, después el exponente mínimo que es este, y bueno, acá cualquiera de los dos. Y el LCM es al revés. Yo quiero que el número sea múltiplo de estos dos, sea lo más chico posible. Entonces voy a agarrar el más grande. ¿Por qué? Porque se agarra el más chico de los dos y es distinto. Entonces, el más grande no lo voy a ir. Por ejemplo, acá se agarra el 2 a la 0 en vez del 2 a la 1. El número ya no va a ser múltiplo de 10 porque no tiene el primo 2. Eso se ve. Entonces voy a agarrar este de acá, este de acá y este de acá. Entonces, como en un lado siempre fuimos agarrando el mínimo y en otro el máximo, ahí queda más claro que LSM de A y B por GCD de A y B nos va a dar el producto de todas las cosas que hay acá, que es igual a A por B. Y ahora simplemente paso el GCD de A y B dividiendo, y está acá. ¿Hay alguna pregunta de esto? Bien. Y esto no solo sirve para explicar esto, sino que esto es bastante útil también. De ver que el GCD es el mínimo de los exponentes. Vamos a hacer un comentario ahora. Y bueno, como hay una pregunta acá, de cualquier cosa que haya dicho. A ver, ¿cómo código estas dos cosas? Bueno, antes había que implementar la mano, que igual tampoco era muy complicado de la nariz. Pero ahora, a partir del siglo 17, ambas funciones vienen en el STM. Simplemente hacen GCD de aire y calcula lo que esperan que haga. El máximo transmisor de aire. Y lo mismo con el S. Y bueno, antes del siglo 17 podemos usar guión bajo GCD. Y bueno, para el SM podemos usar lo que dijimos acá, esta propiedad de acá, que el LSM de A y B va a obtenerlo a partir del GCD de esos dos números. Y bueno, lo importante es que la complejidad de llamar GCD es O de orden, en vez de O de 1. Eso es bastante importante, porque uno a veces piensa que todas las funciones que usa la STL, por lo menos que sea solo o una más complicada, espera que sea O de 1 y a veces tiene errores de complejidad cuando no se está esperando. Pero bueno, GCD internamente hace un algoritmo que tarda lo que pasa para encontrar el máximo posible. Bueno, ahora queremos encontrar
la factorización de primos de un número un tiempo más rápido que o de raíz de n. Dado que los números que tenemos son todos menores o iguales a un número max b, que va a ser el máximo valor que tenemos para factorizar. Bueno, y si queremos hacer esto, bueno, voy a escribir esto. Bueno, ¿se entiende el problema que tenemos? Yo tengo varios números menores o iguales a un número max b, y ese número max b va a ser alrededor de 10 a la 6, por ejemplo. Y yo tengo muchos queries de factorización este número. Y quiero hacerlo más rápido que o de raíz de n, que era lo que teníamos antes. Bien, y para hacer esto hay que usar el hecho de que todos los números que doy van a ser menores o iguales a esta cosa, que no es tan. O sea, puedo hacer un precómputo lineal en O de max b y después hacerlo más fácil. Bien, y para hacer esto, lo que podemos hacer es, por ejemplo, tenemos un número de 1 a 10. Y yo quiero para cada número guardar en un arreglo que lo vamos a llamar CR, capaz ahí se está haciendo un poco de computación. Y quiero que en el arreglo CR me diga si es primo o no el número, y si no es primo, me diga algún divisor. No me importa cuál, pero que me diga algún divisor. Y bueno, un detalle es que 1 también va a tener número. Acá voy a ir anotando lo que vale CR sub 1. Bueno, el 2 es primo, entonces, no lo dije, pero cuando es primo o 1, le voy a poner un 1. Bien, entonces, 2 es primo, entonces le marco un 1. Y ahora quiero ir tachando todos los números múltiplos de 2, porque ya sé que no van a ser primos. Entonces, ¿qué hago? Hago un for que va iterando los múltiplos, empieza en 2, va al 4, lo tacha, va al 6, lo tacha, al 8, al 10 y al 12. Entonces ya sabemos que todos esos números tachados no son primos. Y bueno, los marco como el número que nos tachó fue 2. Entonces ahí ya obtenemos un divisor, que era lo que queríamos. Ahora voy al 3. Como nadie lo tachó antes, entonces sabemos que es primo. Entonces le voy a poner menos 1. Que en realidad es al revés. Empiezo CR menos 1 y veo. Si no tiene algún número antes, entonces significa que le tacho. Y ahora voy viendo todos los múltiplos y los voy tachando. Bueno, tengo el 6 ya está tachado, así que lo voy a tachar de nuevo. El 9 lo tacho, porque fue el 3 el que lo tachó. Y lo mismo, el 12 está tachado, no. Bueno, entonces el 5 no fue tachado por nadie, pongo menos 1. El 10 está tachado, el 7 le pongo menos 1 y el 11 le pongo menos 1. Y así voy encontrando todos los primos hasta max b y me guardo un divisor. ¿Alguien me puede decir cuál es la complejidad de esto? Al menos alguna cuota. O algo intuitivo que piensen que puede ser. Y no tener que hacer un for por cada estadio, o sea, todo el recorrido. Claro, potencialmente por cada número vamos a recorrer de nuevo todos los números, visitando los múltiplos y tachando. Entonces, una cuota que parece ser este algoritmo es O de n cuadrado. Que de hecho, si lo implementamos como un for que valga todos los números y otro for, por ejemplo, un for desde 2 hasta max b,
Este for significa, bueno, la variable i empieza en 2 y termina en max b, así, sin incluir a max b. Entonces itero desde 2 max b y me fijo todos los números mayores ahí, de todos los j, de los que empiezan en i más 1 y terminan en max b, y me fijo si j es múltiplo de i, entonces lo tacho. Si esto es múltiplo. Acá, bueno, estaría más jodido que intervenir, entonces para ahí no marco y digo que sea R2. No, sí, lo que estoy, así que no. Sería if j módulo i igual a 0, entonces lo marco con a la posición j le digo tenés el divisor i, o sea, eso fue que yo lo tacho. Si hacemos esto, entonces sí va a ser igual. Pero podemos aprovecharnos del hecho de que solo queremos múltiplos. Solo queremos hacer cosas sobre los múltiplos de i. Entonces puedo hacer un for, acá todo esto es lo mismo, y puedo hacer un for que empiece en 2i, y mientras que j sea menor a max b, a j le voy sumando i. En vez de sumar por unidad si es múltiplo, directamente empiezo con un múltiplo y sumo de pasos de ahí. Entonces está garantizado que va a ser múltiplo de otro. Y hago lo mismo. Ya sé que es múltiplo, entonces directamente digo esta. Bueno, esto uno puede pensar por qué mejora la complejidad. En un medio modal tiene un for y otro for. Bueno, spoiler, esto es O de max b log max b en lugar de max b al cuadrado. Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Algún tiempo? ¿Hasta qué hora es? A las 12. A ver. Bueno, queremos saber cuál es la complejidad de esto. Un for y el for itere los múltiplos de ese número. O sea, por cada número i vamos a tener cuántas iteraciones de este otro for. Bueno, max b sobre i. Piso, techo, es lo mismo, más 1 menos 1. Queremos estimar complejidades, entonces los más 1 y menos 1 no nos interesa. ¿Por qué max b dividido i? Porque esa es la cantidad de múltiplos. Eso ahí se ve. Bien, porque ahí tenemos max b de i. Entonces nosotros queríamos que hablemos calcular cuánto es la suma para todo i desde 2 hasta max b de esta cuenta. Bueno, esto es lo mismo que sacar el max b factor común por la suma de 1 sobre i. De nuevo, i igual a 2, que sigue sin quedar tan claro porque queda esta complejidad. Pero bueno, uno puede pensar que tenemos, ahora queremos calcular cuánto vale esto, ¿no? Porque simplemente es multiplico con max b. Y como ya les dije que esta es la complejidad, sabemos que esto va a quedar log de max b, porque ahí tenemos el término max b. Bien, entonces podemos ir escribiendo cómo se ve esta sumatoria. Bueno, esto es 1 sobre 2, porque empezamos en 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 4, y así. Bien, y así siguiendo hasta acá. Bueno, pero ahora estos los podemos ir agrupando. Voy a agrupar voy a agrupar este con este, después este con este,
voy agrupando, bueno, primero estos dos de 2, después estos de 4, después, bueno, si yo tuviese un noveno, así hasta 1/16, estos también los agrupo. Y vamos agrupando así, empezando en potencia 2 y terminando en uno antes de la potencia 2. Acá tengo la potencia 2 y termina acá. Ahora empiezo una después, empezando en la potencia 2. Sí, sí. El 7, entonces este grupo empieza acá. Ahí. Y cortante el 15. Y con los de antes del 16, o sea, y este va a ser el otro jugador. Bien, lo agrupé de esta forma para que ahora, como un quinto es menor a un cuarto, y lo mismo para todos estos números van a ser menores que un cuarto. Entonces yo quiero una cota de esto. Entonces lo voy a explotar por arriba. Voy a decir, bueno, un número más grande que este, para poder decir una cota superior. Entonces un número más grande que esta sumatoria es reemplazar todos estos términos por un cuarto. Y acá lo mismo, los reemplazo por el primero, que ya sé que es más grande que todo. Y acá lo tengo un octavo, así, hasta un octavo. Bien. Y ahora podemos ver que acá tengo un medio más un medio. Y tengo dos números. Entonces, ¿cuánto da esta suma? 1. ¿Y cuánto da esta suma? Tengo 4 números de un cuarto a 1. Y acá también. Y todos los grupos me van a quedar 1. ¿Y cuántos grupos hay? Bueno, la cantidad de potencias de 2 que haya hasta max B. ¿Y cuántas potencias de 2 hay hasta max B? Bueno, luego. Y con eso ya nos queda la complejidad max B log max B. ¿Tienen alguna duda de esto? Bien. Sí. ¿Por qué lo agrupan con el número, la fracción más baja? Por ejemplo, en el segundo conjunto, un cuarto. Sí. Y la otra de 4 sub 4. ¿Por qué empiezas del 4 y no del 1? Y lo hice medio que a propósito para que me termine quedando esto. Pero ¿por qué voy a un cuarto y no un séptimo? ¿O no? O sea, ¿por qué voy a un cuarto? Es porque un cuarto es más grande que un séptimo. Entonces yo quiero, esta suma de acá va a ser más grande que toda esta suma de acá. Porque este es más grande que este es más grande que este y este es más grande que este. Entonces yo estoy diciendo que esto es esta suma S y S'. Yo estoy diciendo que S es menor o igual a S'. Pero ahora nosotros seguimos viendo todo esto y tenemos que S' es aproximadamente log de max B. Entonces, S va a estar acortado por S', que es log de max B. Entonces, S va a estar acortado por log de max B. Porque yo, cuando calculo complejidades, quiero una cota superior. No sé si respondí tu pregunta. Si no, ¿cuál era tu duda? Ok, bueno. O sea, me interesa el número superior porque saber hasta cuánto máximo puedo llegar a tardar. Sí. Más que eso no. Y si es menos, mejor. Claro. Y bueno, capaz es medio antiintuitivo si quiero el más grande, porque 4 en vez de 7, bueno, porque es 1/4, entonces es más grande hacer 4. Sí, bueno, es antiintuitivo cuando estaba explicándolo, me confundí, quería hacerlo otra vez. Bien, entonces se ve que esto queda o de Maxwell o Maxwell. Bueno, capaz están viendo el código ahí y dice otra cosa. Dice log log, bueno, ese está mal, sería log log Maxwell. ¿Qué significa log log? Bueno, no le falta leña, ¿no? Porque al menos lidera hasta o sea, si lo hacemos bien, que es como dice todo de ahí, que es solo ir tachando si el número era primo, bueno, en realidad eso ya lo hacíamos antes.
sino que analizamos la complejidad de solo ir tachando cuando el número es primo y empezar a tachar a partir de i por i, de 6. Entonces se puede demostrar que la complejidad es O de max b log de max b. Y bueno, eso no lo voy a explicar, pero si quieren pueden usar eso como caja negra o pueden hacer esta implementación a mano. Total, no es tanta la diferencia entre log de max b y log de max b. Así que si no tienen un notebook a mano, pueden recordar cómo era este algoritmo, que era simplemente un for de 2 de max b. Este for especial que va haciendo saltos desde ahí, saltos de ahí y bueno, bien, y con eso pueden tener esta complejidad que no es tan compleja. Bueno, yo les dije que quería la regla CR, pero tengo que preguntar, nosotros queremos factorizar un número. ¿Qué tiene que ver la regla CR? Bueno, con la regla CR ahora es mucho más fácil de factorización. ¿Qué es lo que tengo de ver? ¿Qué es? Mientras n no sea primo, o sea que CR de n sea menor o igual a 0, o sea distinto de 1, porque todos los primos tienen menos 1, o el 1 también tiene menos 1. Entonces, bueno, voy a guardar un map, que es un factorización en primo. Entonces, bueno, otra cosa importante es que CR de n siempre va a tener un divisor primo. Por esto de que solo fuimos tachando si era primo. Eso es lo que hacía el algoritmo. Si no estaba tachado, bueno, sí, acá habría que meter un if, que es antes de hacer este for de ir tachando, hago un if de si no soy primo, y voy tachando. Y los que tache yo ya van a estar todos tachados, porque alguien me tachó a mí. Entonces los múltiplos de un divisor mío van a descubrir a los múltiplos. No sé si se ve eso. Por ejemplo, yo tengo el 2 y el 4, todos los que tachen el 4 ya van a estar tachados por el 2, porque son tacho el 4. Bien, entonces CR de n es un número primo. Entonces, voy sacando el primo de n y en el map voy sumando el primo que encontré, que es un primo no trivial. Y bueno, después lo voy sacando. N sobre igual será 3. Y bueno, eso lo hago mientras n no sea primo o 1, y al final tengo que verificar, bueno, si n resulta que era primo, le sumo de nuevo a la función n. Y eso me da la verificación. ¿Hay alguna pregunta de eso que se puede ver ahí? Bien. Bueno, entonces pasamos al otro. Ahora, así como tenemos divisibilidad, también tenemos aritmética modular, que es, bueno, esto que les decía al principio del operador módulo. Que bueno, decimos que A tiene que restar el módulo M, ¿sí? Cuando hago la división entera, A dividido M, nos queda con restar. Que es esto que les decía al principio de 8 tiene resto 3 módulo 5. Yo cuando haga 8 dividido 5, me va a quedar el resultado 1 y me va a quedar el resto 3. Otra vez. 8 dividido 5, me queda 1 y el resto 3. Entonces, 8 módulo 5 nos va a quedar 3. Entonces, ese es el resto. Eso es un ejemplo. Y ahora decimos que A es complemento a B módulo M, ese símbolo de 3 paquetes es un complemento. Si A y B tienen el mismo resto módulo M. Por ejemplo, 7 es complemento de 12 módulo 5, porque ambos tienen el resto 2. Bueno, y hay muchos problemas en ICPC, en programación competitiva, que nos piden calcular la respuesta del problema módulo algún número módulo, que suele ser un primo bastante grande. Bien, y para calcular la respuesta nosotros hacemos una serie de sumas, de productos, de restas, de divisiones, y queremos al final de todo ver el resto de esos módulos. Pero si yo hago muchas sumas y al final tomo módulo, es lo mismo ir tomando módulo en cada paso. Entonces, cada vez que pueda voy a poner módulo.
En cada suma voy a hacer A más B módulo 1. Y lo mismo con cada. Pero bueno, acá ahí tenemos un caso de que en C++ menos 8 módulo 5 da menos 3. Pero nosotros queremos que dé un número en el rango 0, módulo. Y menos 3 está fuera de esto, claramente, ¿no? Entonces lo que hacemos es A menos B, a eso le tomo módulo, eso puede que quede negativo, le sumo módulo para que quede positivo, y después vuelvo a tomar módulo para que quede en este rango. Y bueno, multiplicar es más fácil, es la parte de módulo. Que bueno, también tienen que tener cuidado que ni A ni B sean negativos. Si por alguna razón puede que sean negativos, pueden hacer el mismo truco de antes. Le suman módulo y después toman de nuevo módulo. Bueno, tenemos cómo sumar, cómo restar y cómo multiplicar. Ahora, cómo dividir. Bueno, para eso vamos a hacer el hecho de que mod usualmente es un número primo. No sé si habrán visto en estos días este número primo o este. ¿Vieron alguno de estos días un problema que te pida que la respuesta módulo alguno de todos los números primos? Bueno, acá lo que tenían que hacer era lo que les vengo diciendo. En cada suma tomamos módulo, en cada multiplicación y en cada resto también. Pero eso tiene el problema de que no queda tan claro cómo dividir. Bueno, y para dividir, nosotros lo que tenemos es que si yo quiero hacer A dividido B en los números reales, esto es lo mismo que A por 1 sobre B. ¿Y qué significa 1 sobre B? Bueno, el inverso de B, el inverso multiplicativo. O sea, un número tal que B por 1 sobre B es igual a 1. A eso voy a llamar el inverso de un número. A un número tal que B por ese número te da 1. El inverso de B es 1 sobre B. Bueno, el número real es bastante fácil, el inverso de 2 es 1 sobre 2 siempre. Pero en la aritmética modular nosotros no podemos tener, estamos trabajando siempre en números enteros, entonces no podemos tener algo en medio. Por ejemplo, no puedo decir que un medio sea congruente a algo módulo. Esto no tiene sentido. Pero, por ejemplo, módulo 5, yo puedo tener que 2 por 3 es congruente a 1 módulo 5. Acá voy a admitir el modo, si tienen ahí, siempre se pone el modo m, hay veces que se pone entre paréntesis m nada más. Entonces, acá tenemos que 2 por 3 es congruente a 1 módulo 5. ¿Por qué? Porque 2 por 3 igual 6, y 6 es congruente a 1 módulo 5. Entonces ya tenemos que 3 es el inverso de 2 módulo 5. Entonces, tenemos inversos que son distintos a números así en fracción. Entonces, yo voy a llamar al inverso modular de 2, va a ser 3. El inverso modular del número va a ser, de nuevo, un número a la menos 1, lo voy a denotar así, no tiene sentido escribir 1 sobre 1, tal que a por a la menos 1 es congruente a 1, módulo. Bueno. Y ahora, ¿cómo tengo este inverso modular? Esa es una pregunta bastante importante. Porque yo quiero poder dividir. Bueno, yo también digo que todos los números, si yo tengo un módulo primo, todos los números dentro del 0 van a tener un inverso modular. Por ejemplo, en el caso de 5, que 5 es un número primo, tenemos que el inverso modular de 1 va a ser 1, porque 1 por 1 es congruente a 1. El de 2 es 3, como sabemos, y el de 4 es. ¿Cómo de 4 también, no? Sí, el inverso modular de 4, módulo 5 es 4. Sí. Porque 4 por 4 es 16, como que 1 módulo 5. En este caso, 1 módulo 5 es si este número lo divide en 5, pues se da 1. Claro. Claro, 4 es 4.
siempre, si yo tengo un número menor al módulo, si yo le tomo el operador al módulo, me va a dar lo mismo. Mientras que sea positivo. Hay 5 números. ¿Cómo? Hay 5. 5 a que es congruente módulo 5. Claro, ¿verdad? Ah, 5 Todos los no. números van a ser de 5 por 5. Claro, 5 no tiene clauso. Pero ¿qué pasa? 5 es congruente a 0 módulo 5. Y yo les dije que todos excepto el 0. Que bueno, todos, cuando yo hablo de todos los números, módulo, un número módulo, estoy hablando de nuevo, de todos los que están en esta rango. Son todos los que existen en esta relación de niveles. Te conviene tirarle un chorro, porque si no, no se borra. Así no cambia. Bueno, entonces, sigo. ¿Cómo calculo el inverso modular de un número por un modo? Bueno, para eso vamos a usar el pequeño teorema de Fermat, que nos dice que B a la P menos 1 va a ser congruente a 1 módulo B. Entonces, si yo multiplico B menos 1 veces, nos va a quedar 1. ¿Sí? B, si el módulo es 1. Bueno, entonces, si yo tengo que B a la P menos 1 congruente a 1 módulo B, entonces B a la P menos 1 puedo escribirlo como B a la P menos 2 o B. Está escrito ahí. Que también es congruente a 1, ¿no? Porque dice B. Y ahora tenemos que B a la P menos 2 por B es congruente a 1. Entonces, por definición, ya tenemos un inverso modular de B. Es B a la P menos 2. ¿Eso se ve? La menos 1 y se pone el tercero. Claro, sí, o sea, simplemente multiplicamos B y P menos 2 veces y tenemos el inverso. Y bueno, para dividir, hago A por B a la mod menos 2, ese F power, ya lo voy a explicar, pero es simplemente elevando el número B a la mod menos 2, a la ese exponente, módulo mod. Y bueno, es A por F power de B a la mod menos 2, módulo mod. Ahora voy a explicar cómo hacer el F power. Pero el F power simplemente F power de B, va a ser comúnmente A de módulo mod. Bien, ahora les explico qué significa. Bien, ¿hay una pregunta de esto? Bueno, este POW, bueno, hay que cambiar el nombre, pero es exponenciación binaria. Que básicamente a un número B lo eleva al exponente así en log pasos. Que básicamente escribe el número B, el número exponente binario, y va obteniendo las potencias de A, tales que el exponente es múltiplo de 2. Y después lo multiplico. No tengo tiempo, pero si no explicaría esto más en detalle. Pero bueno, si no lo podemos poner en cualquier lado un ejemplo. Bueno, si no puedo poner un ejemplo. Si quiero hacer 3 al 6, esto es lo mismo que 3 por 3 al cuadrado por 3 al 4. Yo lo quiero escribir como 3 a un exponente de potencia 2, 3 a un exponente de potencia 2. Y estos los puedo tener bastante fácil. ¿Por qué? Porque tengo 3, ahora 3 al cuadrado. Ahora, si 3 al cuadrado se eleva al cuadrado, me queda 3 a la cuarta. Ahora, si a esto lo elevo al cuadrado, voy a tener 3 a la 8. Y siempre que vaya elevando al cuadrado, se me va a duplicar el exponente. Entonces, lo puedo escribir de esta forma y voy a tener o de log términos multiplicándose, y después voy elevando el cuadrado de estas potencias y voy teniendo, bueno, tengo 3 a la 1. ¿Está acá? No, no está. Entonces no lo multiplico la carga. Tengo 3 a la 2. ¿Está escrito acá? Sí, entonces lo multiplico. Después tengo 3 a la 4 y también lo multiplico. Bien, y eso es lo que hace con el exponentiación binaria. Entonces, o de log te hace B a la módulo mod. Que de nuevo, para hacer las multiplicaciones vamos a hacer
3 por A y tomar modo 1. Y ahí de nuevo lo mismo. A igual a K por A menos B. Bueno, y todas estas cosas de sumar, restar, multiplicar y dividir es, si las hacemos tal cual de esta forma, es bastante propenso a error, porque todo el tiempo tenemos que estar agregando un modo. Entonces una cosa que les recomiendo hacer, que yo tardé bastante en hacerlo, pero me facilitó mucho codear y me sacó muchos bugs, es hacerle funciones de A. Simplemente cuando quiera sumar un número, llamo A, cuando quiera restar, llamo sub, cuando quiera multiplicar a 1, y cuando quiera exponenciar a 4. Que es simplemente hacer lo mismo que teníamos antes, ¿no? Hacer A más B módulo, A menos B, módulo modo más modo, todo lo mismo que habíamos dicho antes, pero en funciones. Ya tenemos más organizado. Pero bueno, dado que estamos haciendo esto, podemos ir un paso más lejos. Sí, siempre tenemos la garantía de que los parámetros de A, o sea, A de A y B, yo tengo la garantía de que tanto A como B están en el rango 0 mod. Entonces, puedo hacerlo más rápido de esa forma de hacer A más B módulo. En realidad, más rápido que constante. Porque el operador módulo, para calcular el resto de un número módulo modo, lo que hace el compilador es una división en una regla. Y de una división es bastante caro. Entonces quiero transformar eso en simplemente un if y una regla. Entonces, dado que A y B en el A o en el sub están en este rango, puedo hacer algo más fácil. Que simplemente A le sumo B. Y ahora puede que esté, ahora de hecho va a estar en el rango, en este rango. ¿No? Porque yo tengo un número en el rango 0 modo y otro número en el rango 0 modo, lo sumo y me van a quedar en este rango. El mínimo del 2 puede ser 0 y el máximo es modo, entonces van a estar en este rango. Y ahora simplemente me fijo. Si es más igual al modo, el número que me quedó el resultado, le resto modo. Y cuando le resto modo, si era más o igual, yo tenía. Acá tengo 0, acá tengo modo, acá tengo 2 modos. Simplemente lo sumo. El resultado puede estar por acá. Bueno, si era menor al modo, no hago nada. Pero, si era mayor o igual al modo, le resto el modo. Entonces, me va a quedar el resultado que gaste, que está por acá. Y esto es lo mismo que tomar modo. Se nos va a quedar un resultado en el rango 0 modo que era lo que queríamos. Eso lo importante es, dado que A y B siempre están en este rango. Pero bueno, si usamos siempre estas funciones de A, sub, mul y pop, siempre los resultados van a estar en ese rango. Entonces, al menos que sea el input o número que hay en el otro lado, siempre voy a tener la garantía de que están en este rango. Bien, entonces dado que cuál es sub lo mismo, le resto B, o sea, ahora en vez de tener estos dos rangos, voy a tener este rango de acá. Y ahora el resultado en vez de caer acá, puede caer acá. Y simplemente si era menor a 0, le sumo y vuelvo a este rango. Bien, entonces ahí tengo las mismas funciones de A y sub, pero en vez de tener, fíjense, el sub tiene dos módulos, que es bastante caro, y ahora lo reemplazamos por una suma que es bastante mejor en control. Y bueno, dado que ya tenemos esas cosas, acá hay un resumen de todas esas funciones, pero bueno, simplemente pueden, todo lo que hago es copiar y pegar sin esto. Y bueno, está todo más adaptado a un. Pero bueno, es lo mismo que más. Add hace la suma, si era lo que el modo, le resta modo y se vuelve. Está todo lo mismo. Tenemos con sub, con mul y bueno, el juego que vimos antes. Y también está todo lo mismo. Pero bueno, yo lo que hago siempre es copiar y pegar esto y usar esa función directa. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, y ahora el otro tema, si voy a tener tiempo, es combinatoria. Combinatoria es un área de la matemática que se basa en calcular las combinaciones que hay de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo 5 remeras de colores diferentes y 3 pantalones de colores diferentes. ¿De cuántas formas puedo ver? 3 o 5, creo que 15. Eso se le llama el principio de multiplicación. Yo tengo dos cosas independientes y acá tengo
¿De cuántas formas puede quedar? Bueno, que es la primera, esta es la segunda. Bueno, para el primer lugar tengo 5 posiciones. Por ejemplo, bueno, podemos tener las personas A, B, C, D, E. Para el primer lugar tengo 5 posibilidades. A, B, C, D, E. Ahora, para el segundo lugar, este es el primer lugar. Para el segundo lugar, ya no tengo 5 opciones. Porque hay uno que sí o sí tiene que estar al principio. Entonces tengo 4 opciones. Y lo mismo para el tercer lugar. Para el tercer lugar, no puedo ser, o sea, la persona que está acá no puede ser ninguna de estas dos. Entonces me quedan las 3 que todavía no he decidido. Entonces acá tengo por 3. Y así hasta llegar a 4. Entonces la cantidad de formas que puede quedar la tabla es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 120. Y a este número lo llamamos 5 factorial. Que es básicamente empezar a multiplicar el 5 hasta abajo hasta llegar a 1. Y bueno, eso cuenta la cantidad de formas de preguntar. Sí, bueno, en este ejemplo de cómo puede quedar una tabla. Pero más en general, cuenta la cantidad de permutaciones de tamaño. Bueno, ¿qué es una permutación? Una permutación, capaz lo vieron ya no es un problema, pero es una red de tamaño con todos elementos distintos de una ley. Por ejemplo, 5, 4, 1, 3, 2 es una permutación de tamaño 5. Y bueno, ya se los dije, pero ¿cuántas permutaciones hay de tamaño en el factorial? Por lo mismo de antes. Las personas las podemos pensar como números en el array y las posiciones como posiciones en el array. Entonces, tengo exactamente una de cada persona, entonces tengo exactamente una de cada. Entonces, 5n factorial nos cuenta la cantidad de formas de ordenar algo de n objetos, donde todos esos objetos son distinguibles entre sí. Bueno, ¿y ahora qué pasa si estos objetos no son distinguibles entre sí? Por ejemplo, da una palabra, ¿cuántas palabras distintas existen si quiero reordenar las letras de esa palabra? Por ejemplo, la palabra mamá tiene esas 6 reordenaciones. Y se ve que no es lo mismo que cuando eran distintos elementos, porque si no sería 4 factoriales. 4 factoriales igual a 24, que es distinto. Bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer? Si no pasa a spoilear, que no. Bueno, por ejemplo, vamos a tener el ejemplo NaN y te voy a decir que ahora, en vez de las n, en vez de ser iguales, les voy a decir que son distinguibles. Entonces, como hago esto, bueno, pongo una en y una más. Y cuento la cantidad de permutaciones de n. Como tengo 3 letras, entonces hay 6 permutaciones, ¿no? 3 factorial igual a 6. Pero ahora, fíjense que están separadas en 3 grupos. El grupo en el cual yo tengo A, N, N, A, N, N, pero estos dos, como las N son iguales, son el mismo realmente. Entonces tengo así 3 grupos que en realidad no debería distinguir entre las N. Y ¿cuántas repeticiones voy a tener en cada grupo? Bueno, ¿cuántas formas tengo de preguntar las N entre sí? Que son 2. Entonces tengo 3 factoriales, dividido en 2 factoriales. Porque estoy contando 2 veces cada palabra, porque estoy intercambiando los n por una variable. Y bueno, en general, si tengo, por ejemplo, 3 veces la letra A, 4 veces la letra B y 2 veces la letra C, tengo 3 más 4 más 2 factorial, es como hacer que en realidad no hay repeticiones, y eso dividir por cada una de las repeticiones factoriales. Porque en cada grupo estoy sobrecontando, bueno, la cantidad de formas que tengo de permutar ese grupo, que no debería permutar. Entonces, digo 3 factorial, digo 4 factorial y digo 4 factorial. Y bueno, se me queda 9 factorial. En general, si tengo A y B, que es la 10ª letra, tengo S factorial dividido todos los factoriales de la cantidad de veces que aparece esa letra. Que bueno, de S es el largo de la palabra. Y bueno, N es la cantidad de letras. Ahora pasamos a números combinatorios, que surge de hacer la pregunta: si tengo 10 personas en una aula, ¿cuántos grupos de 4 personas se pueden formar? Bueno, esto es equivalente a tener un array con 10 posiciones, ordenando los 10, y ponerle un 1 a cada persona que sí hay, y un 0 a las personas que no hay. Entonces tiene que haber exactamente 4 unos. ¿Eso se ve?
Es una forma equivalente a representar los grupos. Y bueno, ese ejemplo de ahí corresponde al grupo 2, 3 y 4. Entonces, bueno, pasamos al problema de antes, ¿no? A factorial contra repetición. Porque ahora queremos contar la cantidad de formas de transmutar ese arreglo de unos y ceros, dado que los unos se repiten cada veces, bueno, acá en este caso, los unos, hay cantidad de unos es igual a 4 y cantidad de ceros es igual a 6. Entonces, ¿cuántas formas de reordenar los unos y ceros tengo? Bueno, 4 más 6 factorial, dividido en 4 factorial, dividido en 6 factorial. Porque es el mismo problema de antes. Bueno, y estos son los números combinatorios. Y se denotan de la forma n tomado de acá. En este caso tengo 6, 10 tomados de 4. Que cuentan la cantidad de formas en un conjunto de 10 elementos, la cantidad de formas de agarrar subconjuntos de 4 elementos. De agarrar 4 elementos de un grupo más grande de 10 elementos. Que en general es el neto más grande. Bien, por lo mismo de antes, esto es igual a n factorial dividido k factorial, porque tengo k unos, ¿y cuántos ceros voy a tener? Bueno, n menos k factorial. Y esta es la fórmula del número combinatorio. Y esto aparece en un montón de problemas. Entonces, voy a surgir la pregunta de cómo computarlos. Bueno, una propiedad es que, por ejemplo, yo voy a hacer una pirámide que es esta es la enésima fila y la késima entrada. Por ejemplo, acá voy a tener 0, 1, 2, 0, 1. Entonces, este de acá es 2 tomados de 1. Entonces, en la enésima fila y la késima entrada de esa fila. Tengo n tomados de acá. Y yo puedo ir sumando, puedo hacer. Este va a ser la suma de estos dos. Que bueno, este no existe. Entonces, este es la suma de este. Este es la suma de este. Este va a ser la suma de los dos de arriba. Este de acá va a ser la suma de los dos de arriba. Este de acá lo mismo. Esa es una propiedad que cumple los números combinatorios. O sea que n tomados de acá es igual a n menos 1 tomados de acá menos 1 más n menos 1 tomados de acá. Y bueno, si quiero computar todos los números combinatorios, simplemente puedo hacer una dp, ¿no? Una dp o de n cuadrado usando esta recursión de acá. Que bueno, teniendo el cuidado de que, bueno, en el arreglo es lo mismo. Teniendo el cuidado de que 0 tomado de 0, o sea, el elemento inicial, es igual a 1. Y cualquier número que no esté en este triángulo, o sea, si n menor a 0, k menor a 0 o n menor a k, n menor a k significa que tengo más elementos de los que quiero elegir de los que hay. Entonces tengo que devolver 0, porque hay 0 por más 0. Porque es inválido el ejemplo. Eso lo hacen los de n cuadrado. Y otra forma de hacerlo es, bueno, hay una forma que es, hago un precómputo de tamaño O de n, y después cada query de tomar n tomados de acá, lo quiero hacer en O de 1. Bueno, ¿y cómo hago esto? Voy a usar la fórmula de acá. Que esto medio que casi lo tenemos hecho. Si precomputamos los factoriales, todos los factoriales, simplemente puedo, bueno, agarrar este factorial y el inverso de la multiplicación de estos factoriales, ¿no? Porque el inverso ya lo sabemos hacer, no del otro. Eso, precomputar los factoriales, es lo de n. Es un precomputo de datos. Pero la query, ahora como tengo que calcular un inverso, me queda en lo del otro. Pero yo quiero que quede en lo de 1. Entonces, además de computar los factoriales, vamos a computar los inversos de los factoriales. ¿Cómo hago esto? En un precómputo O de n. O sea, una cosa que puedo hacer es, bueno, hago un precómputo O de n log n. Que en cada entrada voy a tener un arreglo fc factorial y el factorial inverso. Ahora, el factorial inverso va a ser el inverso del factorial. El factorial, ¿cómo hago un precómputo? Bueno, 1. Ahora este 2. Ahora este, tengo la posición 1, la posición 2, la posición 3. Este de acá va a ser 3 por la entrada anterior, 6. El de acá va a ser 4 por la entrada anterior, 24. Y siempre computo los factoriales normales. Era para precomputar los inversos de los factoriales. Puedo hacer el inverso modular de cada uno de estos. Pero no, ahora tengo un procesamiento de 2 y n.
Entonces lo que puedo hacer es simplemente, acá tengo el arreglo factoriales, que bueno, 1, 2, 3, así está bien, hasta bueno, en realidad, más factoriales de grupo 2. Y acá tengo todos los factoriales permutados, esto lo puedo hacer con él. Pero ahora también quiero los inversos. Entonces simplemente calculo el inverso de este, en lo de log, es uno solo, entonces no pasa nada. Entonces ya tengo el inverso de max f menos 1. Este ya lo tengo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto significa 1 sobre 1 por 2, así hasta max f menos 1. Max f menos 1. Esto es el inverso de max f menos 1. Entonces ahora, si quiero el inverso de max f menos 2, simplemente lo tengo que multiplicar, le tengo que sacar el término. ¿No? Si yo tengo, si tengo 1 sobre 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ya tengo 1. Quiero sacar, voy a ir iterando al revés. En vez de izquierda a derecha, como dicen los factoriales, voy a ir de derecha a izquierda. Entonces, si yo ya tengo, por eso empiezo en el último, ¿no? Si yo ya tengo 1, quiero sacar el anterior. Acá tengo el inverso de 5 factoriales. Entonces, quiero sacar el inverso de 4 factoriales, que equivale a hacer esto, ¿no? A borrar esto. ¿Qué es hacer? Bueno, es multiplicar por 5. Entonces voy yendo para atrás y el inverso de n va a ser la multiplicación de n más 1 con el factorial inverso de n más 1. Y con eso recupero el inverso de n. Y voy bajando así esto de acá. Y ahí lo tengo precomputado todos los factoriales y los inversos de los otros factoriales. Entonces simplemente, cuando quiera hacer esta fórmula, hago la multiplicación del factorial de n, del inverso de k y del inverso de n menos k. Y todo esto ya está en una regla, entonces todo esto es 1. Eso se ve. Bien, y ahí ya tengo en un precómputo o de n, queries o de uno de los combinatorios. Ya saben n tomados de acá, que son de esta fórmula, y el precómputo de los factoriales, haciendo una recorrida de izquierda a derecha, de los factoriales normales, calculo el inverso del último, y después de derecha a izquierda de los inversos de los factoriales, usando esto de acá. Que el inverso del anterior es multiplicar el próximo por el inverso del próximo. Bueno, viste el código, yo también lo que hago es copiar y pegar. O sea, igual de todos modos está bueno entenderlo, pero bueno, si están en la competencia y ICPT también es cómodo tener un notebook. Pero bueno, así se da lo que dije. Que bueno, primero hay que tomar la función que haga el precómputo, factoriales, y después para el combinatorio hace la cuenta de acá. Teniendo cuidado de que si n menor a 0 o k menor a 0, k más n, devolver 0. Bien. Y ahí lo tenemos.